preparado, sí. Estamos ya para empezar. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado o ya están ingresando en este Zoom. Vamos a dar inicio a una nueva jornada, la sexta jornada de este conversatorio de juicio por jurado. En el caso, en el día de hoy vamos a tener al doctor Rubén Chaya, quien va a disertar sobre el rol del juez, sobre lo que son el tema inherente a las instrucciones que debe impartir el juez y seguramente nos va a ilustrar sobre la temática del juicio por jurado en virtud de del conocimiento que tiene sobre el mismo. También, bueno, agradecer a todos en horario de siesta, tener a todos los que están participando, que veo que hay más de 90 personas conectadas, al resto de los coordinadores que seguimos trabajando y haciendo todo este esfuerzo para esta capacitación y contamos con, obviamente, con el apoyo de la Corte de Justicia. Retomando entonces un poco y a modo de una síntesis muy rápida, porque realmente no saben lo extenso que es el currículum del doctor Chaya y aquellos que puedan conocer algo de sus obras saben a lo que me refiero. El doctor es vocal de la Cámara Penal de Uruguay, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, es magíster, es especialista en Derecho Penal, ha sido miembro, ha ocupado distintos cargos en la justicia, ha sido secretario, agente fiscal, vocal de la Cámara de Casación Penal y actualmente, bueno, es vocal de la Cámara Penal. Es profesor titular de Derecho Procesal Penal y Litigación Penal, es investigador docente de posgrado en numerosas universidades del país y del exterior, además de ser autor y director de distintas obras en materia de proceso penal y litigación y prueba digital. Entre ellas se destacan la prueba en el proceso penal, la colección de técnicas de litigación penal y los tomos de prueba digital y la colección de juicios por jurado. Hoy, como les adelanté, va a hablar sobre el rol del juez y les pido a todos que todo lo que sea preguntas las tratamos de canalizar por el chat, eh, como para hacerlo un poco más ordenado, sin perjuicio de que si A el pedir, doctor no sé. desea que le hagan preguntas, no creo que tenga ningún problema o no mientras está oralizando. Le doy la palabra al doctor Chaya para que pueda exponer. No se escuchó lo que dijiste que les pido a todos, ¿eh? Justo lo que dijiste, le pido a todos, quedaste mudo. Así que no Ah, pediste nada. le, sí, Bien. Nada, de doctor. verdad, gracias, estimado Nito, por tu presentación, por tus palabras. Le agradezco a la Escuela Judicial, bueno, al personal de la escuela, a Daniel, acá a Maximiliano, a la señora que ha venido en representación, a la colega de la gente de la Corte. Les agradezco la invitación. A mí me gusta participar de estos eventos, sobre todo cuando son organizados por provincia. Y bueno, San Juan ya ha ido en dos oportunidades, físicamente y presencialmente. Dirigí un posgrado ahí, una diplomatura con gente que me ha tratado muy bien, así que les agradezco que me inviten. Como les decía antes de empezar, les agradezco su tiempo también, porque la siesta es casi sagrada, así que estén acá o es muy interesado, le ponen asistencia. Las dos cosas serían importantes. Em, Les agradezco el tiempo y por supuesto espero que les sirva lo que yo voy a hablar. Yo voy a hablar desde el punto de vista teórico y práctico. Como dijo el presentador Nito, tengo algunos libros escritos de litigación
pero también, que eso me parece que es lo importante para ustedes, o puede ser importante, he hecho muchos juicios por jurado, o sea, he dirigido como juez técnico muchos juicios por jurado, y en mi tribunal llevamos alrededor de 40 juicios hechos de juicio por jurado de distintos delitos. Entre Ríos tenía hasta hace unos días la competencia más amplia en materia de juicio por jurado del país, lo cual nos dio la posibilidad de hacer juicio por jurado de femicidio, tentativa de femicidio, homicidios tentados, todos los abusos sexuales agravados con acceso carnal, eh, homicidio en ocasión de robo, narcomenudeo con portación de arma y otras cositas. O sea, hemos tenido todo. Ahora la ley cambió, acotaron porque si bien nosotros estábamos al día, había jurisdicciones que había más de 50 juicios para hacer y bueno, la legislatura entendió que era un problema tomar en abstracto y hasta 20 años, con lo cual entraba todo y ahora se acotó. Pero nos dio una experiencia para mí muy rica y la verdad que si bien al principio yo no estaba, digamos, no soy un predicador del juicio por jurado ni soy un predicador anti-juicio por jurado, sino que como juez hice lo que hay que hacer, que es hacer el trabajo. Pero después con el correr del tiempo, en muchos de los casos, me gustó mucho hacer el rol de juez técnico. La verdad que eh, el juicio por jurado es una especie de barco que va saliendo y uno tiene que tratar de llegarlo a destino. Tiene muchísimos inconvenientes y vericuetos que no tiene el juicio con jueces técnicos, porque con juez técnico uno dice, bueno, pasamos a un cuarto intermedio, nos vemos mañana, qué sé yo. Con jurados hay que cuidar un montón de cosas, cuidar que no se contamine, cuidar que uno no se ría un poquito de más o de menos, o no se enoje con una parte más que con la otra, cuidar el mensaje que le da el jurado, porque lo que he visto, por lo menos en todos los juicios por jurados que he hecho, que son, ya les digo, muchos, es que el jurado está muy atento a lo que el juez hace, pero muy atento. Y por ahí una palabra no digo de más, pero una palabra que sea mal interpretada, un gesto, un enojo, porque por ahí uno se enoja con las partes cuando eh, por ahí traban una cuestión sin argumento, sin sentido o entorpecen. Pero bueno, uno tiene que poner la mejor buena voluntad para que el jurado no entienda que uno prefiere a una parte por sobre la otra, porque yo no digo que vaya a definir el pleito, pero es posible que logre que escuchen más a esa parte que a la otra. Entonces, la labor del juez es muy importante, no solamente por lo que dice o por lo que calla, sino porque eh, tiene que evitar en todo momento parecer que está más cerca de una parte. Lo digo porque para mí ese es uno de los trabajos importantes que tiene, más allá de decidir, de guiar la audiencia. Y bueno, ahora les voy a pasar un PowerPoint, no va a ser una charla así de experiencias nomás, pero el PowerPoint va a tener parte técnica y práctica, pero les cuento que eh, en todas las experiencias que he tenido, me ha tocado hacer hasta ahora el juicio por jurado con más imputados que ha tenido el país, que fueron 6, en un homicidio en ocasión de robo, eh, definir autoría, coautoría, participación, explicar las instrucciones y todo eso no fue una tarea fácil. En el medio del juicio, de luego, la culpabilidad de los acusados mataron al abogado, con lo cual tuvimos que reemplazar al abogado, hacer el juicio de cesura con otros. El caso lo terminó en la corte la semana pasada, que aplicó el 280, con lo cual las penas que impuse en ese momento, que están todas firmes, y bueno, por supuesto están cumpliendo la pena del caso. Pasó por todas las instancias y llegó a la corte el caso. Eso es uno de los tantos que he tenido y que han sido fuertemente, va para mí, ¿no? Una experiencia fuerte, con muchos abogados, con muchas partes, con muchos testigos. Los juicios por jurado tienen al menos 25 o 30 testigos mínimo y duran 5 días.
Un día se hace la audiencia de selección y por ahí se inicia algo y después se hace todo el proceso. Así que contarles un poco, quisiera esta experiencia y que me pregunten lo que sea. No tengo problema que me hagan preguntas mientras voy exponiendo. Eh, voy a ver si pongo el chat acá, si las veo, si no me las dice Nito o alguno de los que está ahí, me dice y yo la respondo, pero levanten, o sea, levanten la mano y hablen nomás, no hay problema. Eh, y otra cosa que la ley de juicio por jurado me la pasó Daniel ayer. Yo había visto otra cosa en internet, pero los artículos que tienen hoy la leí, le hice un resumen. eh, y los artículos que tienen, que vi del 457, 459, 485, 486, que tienen dentro del Código Procesal, es más o menos lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una ley aparte y básicamente es la misma ley que ha circulado por todos lados con algunos retoques. Así que lo que les explique de nosotros es muy probable que les vaya a servir para ustedes. ¿Eh? También les digo ahora al inicio que tengo un blog que se llama Doctor Rubén Chaya y que está también en el Instagram que se llama Doctor Rubén Chaya o Rubén Chaya, que tienen varios artículos sobre el tema de admisión de prueba, prueba digital y de admisión de prueba para juicio por jurado. Si les interesa verlo, lo pueden ver de ahí, más allá de las obras que mencionó el presentador. Bueno, voy a pasarles el PowerPoint. Les repito, si tienen alguna pregunta, yo no colonizo a nadie, me dicen, si no piensan lo mismo, alguna discusión que hacer, la escucho y lo vemos. Tal vez que entre todos podamos ir aprendiendo también. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Sí, ¿Cómo le va, doctor Edgardo? No me ve, pero está mi nombre por ahí. no te veo, pero te escucho. Exactamente. No, le quería comentar, he leído mucho de usted y también hay un caso que es de resonancia nacional, que es del caso de esta chica Cecilia Strozowisky, que ha pasado por el tema de la jueza técnica, la doctora Fernández, no me acuerdo bien, que es la que está a cargo de la causa, ¿no? Tuvieron problemitas ahí con el tema de los jurados, ¿no? En realidad, eh, bueno, faltaban abogados, no se pudo llegar a concretar el juicio en sí todavía, porque faltan, pero más que nada los candidatos a jurado se veían que expresaron su fastidio en cuanto a tantas horas que estuvieron ahí, que están presentes, ¿no? Porque estaban hablando de más de 10 horas cada jurado. Sí, Y ante eso, el planteo de es que por sacar foto del abogado de cierta parte que está ahí en juicio, lo sacaron a ese abogado. Eh, em, ¿Dónde queda, en mi caso, yo pasé una pregunta, ¿dónde queda, cómo se puede arreglar ese, no sé si es desprolijidad este, o es una cuestión, a ver, no me puedo, este, eh, a ver, ¿qué pasó? Que al sacarlo al abogado porque había tomado alguna foto de los jurados, un poco evidenció o los puso en apuro al jurado. ¿Esto se puede arreglar esta situación? por ahí no entendí mucho la pregunta, pero lo que sucede con ese caso, que yo lo sigo por los medios, no lo conozco tan a fondo, pero lo que sucede es que nosotros tenemos prohibido dar a conocer a público la cara, la imagen de los jurados. De hecho, tenemos 3 o 4 cámaras que están dentro del juicio que se graba todo y ninguna cámara apunta a los jurados. O sea, esa parte está en negro, digamos. Salvo la audiencia de selección que sí se hace para una revisión, pero los videos son del Poder Judicial y todas las partes tienen prohibido, igual que los asistentes, por los juicios que hemos tenido, muchos son públicos, tienen prohibido sacar fotografías. Incluso cuando le permitimos a la prensa ir, hay una suerte de control, pero la mayoría de los medios que se acreditan son conocidos y conocen las reglas y no sacan fotos al jurado porque lo que queremos evitar mientras se sustancia el juicio, que los amenacen, o sea, que gente de afuera pueda interferir en el juicio.
Para las partes, los jurados no son desconocidos porque 5 días antes del juicio pueden pedir el listado de jurados y van a tener los nombres y demás. La ley también lo permite y nosotros cuando nos piden se los damos. Y en relación a sacar a un abogado, por lo que vi, era un asistente, el abogado no era el abogado principal, pero tal vez yo leí mal. Eh, y bueno, todo ese tema de conformación de abogados o sancionarlos, la ley nuestra también permite que se le apliquen sanciones a los abogados, eh, pero no sé cómo será el caso, qué sanción le hicieron, sé que lo arrestaron, qué sé yo, pero no sé cómo lo manejó y tampoco voy a opinar de lo que hizo una colega o un colega. Eh, a mí o sea, me parece que lo más importante es llevar el juicio adelante y terminarlo. Eh, y he tenido situaciones en que he tenido que sacar al jurado para discutir con los abogados, llamarle la atención y demás, pero para mí lo importante es terminar el juicio. Así que no puedo opinar del tema en concreto y si se puede solucionar o no el tema, no lo sé. Y no sé cómo actuaría. Sí sé que en los casos que me ha tocado he llamado la atención o he trabajado, pero la idea es seguir con el juicio y terminarlo. Pero bueno, de cómo actuaron o por qué actuaron así, no lo sabría decir. No sé si te contesté, Edgardo, pero cualquier cosa. Ahora vamos a ver un poquito el tema de la composición de jurado y demás. ¿Mm? Eh, en, en mi caso, al abogado ese que digo luego del veredicto de culpabilidad, que fue un viernes que terminamos, el martes había fijado la audiencia de censura, no, al jueves siguiente, y el día martes mataron al abogado. Lo mataron a tiros en la esquina de su estudio, ingresando a su estudio, con lo cual hubo que nombrar abogados de confianza nuevamente en ese periodo que dice la ley. Se nombró y bueno, hice la audiencia de cesura con nuevos abogados, pero el juicio en sí ya había terminado, el juicio por jurado. Ujú. Bien, gracias, ahí me dice que está contestado. Vamos a compartir el PowerPoint a ver si se ve. Eh, ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, un poco lo que les dije recién, tratar de hacerlo desde la práctica. Eh, yo le llamo a la reflexión siempre a los que les doy alguna charla y les digo, busquen gente para las charlas, gente que haya tenido práctica del tema que sea, porque yo le puedo decir a Messi, mira, parate enfrente a la pelota, patea así, pero si no patea Messi o si no patea el que sea, esto es como aprender a andar en bicicleta o a manejar. Si hablamos de la teoría es muy fácil, pero vean gente desde la práctica, porque hay mucha gente que da clases y charlas de juicio por jurado o de cómo construir no sé, una turbina eólica, una central atómica, desde mirando un video de TikTok. Entonces, traten de buscar, digamos, gente que haya pasado por estas cosas, pues les va a servir más, por lo menos lo que me interesa a mí es trabajar con experiencia. La ley de juicio por jurado, esta ley que dice Santa Fe, pero es la misma que tenemos nosotros y en parte es la idea de si es obligatorio o no el juicio por jurado. Todas las leyes de juicio por jurado, tomé esta, pero cualquiera puede ser, hablan de la obligatoriedad de la ley de juicio por jurado con cierta cantidad de años. La de ustedes, por lo que vi, dice más de 20 años para delitos tentados. En nuestra provincia se planteó en algún caso si había un derecho del imputado a ser juzgado por juicio por jurado, si las víctimas, sobre todo de delitos sexuales, que no querían que sus casos vayan a juicio por jurado. Llegó ese tema al Superior Tribunal, hizo una resolución muy sencilla donde dijo, bueno, la ley prevé esto, el juicio por jurado está en la ley y listo. O sea, no busquen una pieza jurídica impresionante, pero bueno, se le dijo que va al juicio por jurado. El fallo Canales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habla de una especie de derecho de la ciudadanía a juzgar por juicio por jurado, es decir, como un modelo de organización política, más que como un derecho del acusado. Esto lo pueden llegar a tener en casos que la víctima no quiere ir a juicio por jurado, por ejemplo,
un tema de un abuso sexual agravado, que les caiga ahí, una tentativa de femicidio. Nos ha pasado, nosotros incluso el procurador emitió en su momento un dictamen una resolución interna donde decía que se opongan los fiscales a juicio por jurado en temas de abusos sexuales o de víctimas, mujeres vulnerables, y la verdad que no se le dio mucha bolilla, se siguió adelante y se cumplió con la ley. En términos del fallo Canales, como le digo, establece esa suerte de modelo de organización política obligatorio, juicio por jurado. También la Corte hace, para mí, Suprema Justicia de la Nación hace ese fallo con un mensaje político para un momento determinado. El caso Canales es un planteo que se hace desde, digamos, desde una provincia y llega a la Corte, lo pueden ver, tienen, por lo menos para resolver este tema, tienen bastante material. Eh, no es que yo comparta full la idea, yo creo que habría que en algún momento volver a trabajar el tema si puede renunciar el imputado al juicio por jurado. Y en Estados Unidos lo han tratado al tema. Hay dos casos importantes, el fallo Payton, que admite la renuncia del acusado al juicio por jurado. De hecho, Estados Unidos el juicio por jurado es la excepción, más allá que está en su constitución y demás. Y las reglas federales las habilitan bajo tres condiciones: que sea una presentación escrita del acusado, que indique las razones, que la consienta el fiscal y que la corte, o sea, el tribunal, la apruebe. ¿Mm? Esto se trabajó nuevamente en el fallo Singer, que restringe un poco la idea de Payton, trabajando con una idea de que sea una resolución del juez donde lo admita fundadamente. Lo pongo en contexto porque estos temas se plantearon en nuestra provincia al principio de la ley de juicio por jurado, se plantearon varias veces. La prórroga de jurisdicción, que está la ley del artículo 5 de Entre Ríos, 4 de Santa Fe. Yo he analizado en ese libro que habló en el tomo 1 de ese libro de juicio por jurado, analicé, y en los de técnica de litigación en algunos, pero analicé todas las leyes del país en ese momento. Creo que la de ustedes no estaba, o yo no la tenía como una provincia con juicio por jurado. Pero en las leyes, les repito, pueden ver la de Chaco, pueden ver la de Río Negro, la de Chubut, la de Catamarca, la de Santa Fe, la de Entre Ríos, y son más o menos iguales. La provincia de Buenos Aires es distinta, pues fue una de las primeras y tiene una parte media no tan acusatoria, más escrita y demás. Después la reformaron. La prórroga de jurisdicción acá se ha planteado en varias oportunidades, por ejemplo, en un fallo que se llama Caminos, perdón, Santilli, eh, que fue un famoso caso del robo al casino. El caso llega a juicio por jurado en Paraná, se condena a estas personas. Los imputados recurren a esa sentencia porque entienden que la jueza se había extralimitado al dar las instrucciones, que había hecho una instrucción que iba por encima de lo que había pedido el fiscal, en términos claros, así para hacerlo muy sencillo. La Cámara les anula el juicio y lo manda a hacer de nuevo. Cuando lo manda a hacer de nuevo, la defensa plantea que no lo puede hacer en la misma jurisdicción, porque ya habían sido condenados, un juicio muy mediático y demás. Entonces pide que se haga en otra jurisdicción. La Cámara le dice que no, el Superior Tribunal les dice que sí y lo manda a hacer a la jurisdicción nuestra. Ese es el caso más importante que hemos tenido, pero ha habido otros casos donde se ha rechazado. Yo he trabajado bastante este tema y la jurisprudencia de Estados Unidos, que tienen muchos casos relevantes de esto, ¿qué es lo que dice? Que el acusado debe mostrar la probabilidad de injusticia o perjuicio por la publicidad previa al juicio. El fallo Shepard es uno de los más importantes. ¿Qué tiene que demostrar el acusado? Que hay conmoción, la imposibilidad de tener un jurado imparcial, y eso es a través de un juicio hipotético. Esta idea de juicio imparcial o juicio justo es la piedra angular del sistema. Todo planteo que quiera hacer la defensa o toda respuesta que quiera dar el fiscal o el juez tienen que basarse en la idea de juicio justo. Si no hay una composición del jurado, digamos, que sea acorde a la sociedad en ese momento, a los valores de la sociedad, y que sea equitativa y demás, se lo priva de juicio justo. Si no se admite la prueba que debe admitirse o si no se excluye la que debe excluirse, se priva de juicio justo. O sea, la idea no es el juicio correcto, sino la idea de juicio justo como solución
de justo a qué se entiende, a que con estas reglas, con estos planteos, la resolución va a ser razonable. ¿Eh? Entonces, esa es la idea. El juicio por jurado no trabaja con la idea de verdad del proceso desde el juicio técnico con la idea de una sentencia analítica. Es decir, los jurados no dan razones. Entonces siempre tenemos que ir viendo que las reglas del juicio sean correctas, que el tribunal de juicio sea el adecuado para lo que se discute, que las instrucciones sean las adecuadas y que la prueba nos resulte irrazonablemente valorada. ¿Eh? Les repito, no está la idea de si el jurado va a hacer una labor como el juez técnico, analizar todo, sino cuando trabajan con jurado tengan más la idea de que es un juicio holístico. Entonces, ¿qué tiene que asegurar el juez? Que la constitución del jurado, o sea, la selección del jurado, la constitución del jurado, que la prueba y que las instrucciones son aquellas que surgen de la discusión de partes y que hacen a la justicia del caso. ¿Mm? Entonces, eh, la pregunta no es si la comunidad recuerda el caso, si conoce el caso, si tienen opiniones, sino si esas opiniones no las cambiarían por más que exista prueba en contrario y si esas opiniones les impedirían ser imparciales. Me parece que esa es la regla que hay que tener en cuenta, porque si no, en ciudades como la de ustedes, como las nuestras, una provincia de la nuestra tiene 1.400.000 habitantes. La mayoría de las ciudades tienen de 100.000 un poco más, 100.000 un poco menos. O sea, para que se den una idea, mi departamento judicial, que son 4 jurisdicciones, tiene unos 350.000 habitantes, 400.000 habitantes. Hay localidades de 15.000 habitantes donde se produce un homicidio. Y nosotros vamos a juzgar el caso ahí, con la gente de ahí. Entonces, una ciudad así, que haya un homicidio, todo el mundo se conmociona. No es que estamos en Singapur, que nadie se entera quién es, o en Buenos Aires. Entonces, no es la conmoción, sino es si la posibilidad de constituir un jurado imparcial es imposible. ¿Por qué? Porque la determinación que le va a producir ciertos sesgos, cierta parcialidad, hace imposible que esa persona pueda resolver el caso en función a la prueba. ¿Eh? Tengan en cuenta conceptos claros de sentido común, de prueba, porque para mí son las llaves que abren todas las puertas y cierran todas las discusiones. Este caso, no sé si todo el mundo creo que lo conoce, el caso ese que salió en la tele, que lo conocimos de Estados Unidos, el caso que salió de eh, estos policías que en Estados Unidos, deteniendo a un sujeto, lo asfixian y lo matan. ¿Mm? eh, lo deben haber conocido en la tele, el caso Floyd. Al menos alguien lo debe haber visto. Yo analicé este caso porque este caso plantea un cambio de jurisdicción. Y para mí es interesante lo que dicen ahí, en ese caso, la Corte del Condado, que dice que no necesariamente significa que los miembros del jurado deben ser totalmente ignorantes de los hechos y asuntos involucrados. O sea, no se exige la ignorancia del jurado para el cambio de jurisdicción. La notoriedad no necesariamente perjudica la imparcialidad, no se exige ignorancia de los hechos. Entonces, cuando piden el cambio de jurado, trabajen con estos conceptos que me parecen que son de sentido común. O sea, no podemos pedir a la gente que sea totalmente ignorante de lo que sucedió en su ciudad de 15.000, de 20.000 y 50.000 habitantes. Estamos hablando de ciudades enormes de Estados Unidos que también conmocionaron. ¿Eh? Entonces, la repercusión mediática y demás no va a hacer que el cambio de jurisdicción sea posible, porque si no nadie juzgaría a nadie. Nosotros necesitaríamos traer gente de Brasil, no sé, de Colombia, de Perú, porque en Argentina hay casos, el que acaba de nombrar el colega ahí, es un caso que lo conoce todo el mundo. Entonces no es la ignorancia lo que te quita la posibilidad de ser imparcial, sino que la defensa debe probar que a partir de cierta instalación que se da del caso, las noticias y demás, no va a conseguir un jurado imparcial. Y eso se litiga, no se presume. ¿Mm? Bien,
En la audiencia de selección de jurado, que ustedes tienen lo mismo más o menos que nosotros, están los artículos, les repito, de nuestros porque llegué tarde con lo que vi de la ley. Si no lo hubiese hecho con los artículos de ustedes, si me dan unos días, les paso esto con los artículos de ustedes, no tengo problema. Pero, ¿qué hacemos nosotros? La audiencia de jurado, nos presentamos, las partes se presentan, se le toma juramento al jurado. ¿Y de qué le tomamos juramento? De que va a decir la verdad de lo que se le pregunte, no que va, le aclaramos que no hay respuestas correctas e incorrectas. Hay respuestas verdaderas o falsas. Le pedimos que diga la verdad, nada más. También le decimos que si tienen algún tema que se les pregunta que no lo quieren responder en público, lo pueden hacer en privado. ¿Por qué? Porque, fíjense, nosotros tenemos casos, por ejemplo, que se le pregunta si alguien ha sufrido violencia de género, por ejemplo. Entonces, hay gente que no quiere responder eso, o si alguien es víctima de violencia de género, si alguien fue condenado por violencia de género, si alguien tiene un familiar condenado, y hay cosas que no quieren contestar. En la práctica que he tenido con los 40 juicios, más o menos la gente contesta todo. Y hay que evitar también que se transforme en general de que no quieran contestar en público, pues las audiencias se le van a hacer interminables. O sea, la verdad es muy lindo todo, pero uno quiere terminar y constituir el jurado. Las audiencias de Guadir que yo he tenido arrancan 8:30 de la mañana y terminan 1:30, 2 de la tarde. Todas las que he tenido. A veces termino antes, a veces después. Citamos a los varones y mujeres, porque así dice la ley, en masculino y femenino. Se cita primero a las mujeres, generalmente a las 8 de la mañana. Para las 11 más o menos ya tenemos el panel de mujeres, que son 6 más 2. Y ahí arrancamos con los de varones y más o menos uno y algo ya terminamos, 2. A veces terminamos antes, rara vez se nos ha ido más que eso. O sea, 4 o 5 horas como promedio. A veces menos. Pero bueno, hacemos ingresar nosotros, les digo para que tengan una idea, citamos más o menos a 100 personas, 120 personas, fue el último juicio que hice, yo hice 3 juicios por jurado este último semestre, y unas 120 personas, de las cuales vinieron efectivamente, esa citación se las hace el personal de la OGA, los llama por teléfono, los habla, no lo hacemos por policía porque no quieren que vaya la policía. Se los habla, se les explica, mucha gente se enoja, mucha gente no quiere, mucha gente está enfermo. Para que se den una idea, de 120 personas nos quedan unas 40 y 40, 35 y 35, como mucho. O sea, unas 70 personas van y las otras 50 por algún motivo no van. De las que van, generalmente digamos, son bastante potables. ¿A qué le llamo potable? El jurado que puede ser elegible, porque tenemos muchos jurados que tienen problemas de trabajo, que son de transporte internacional, que no pueden faltar al trabajo, problemas que están negros, que los echan. O sea, hay toda una realidad por fuera de la ley, que no lo van a tener. Hay causales que ustedes humanamente no la van a tener en la ley, pero la tienen que contemplar. La persona que les dice, si yo no voy a trabajar, me echan, y si me echan, no comemos y no tenemos. Y uno le dice, no, le vamos a mandar al empleador suyo, estoy en negro. Y hay 20 haciendo cola esperando para que me tomen a otro. Entonces, va a haber un montón de situaciones que ustedes dicen, uy, ¿cómo lo hago? ¿Multo a la empresa? ¿El tipo se queda sin trabajo? Bueno, les va a pasar eso. Digo porque una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el problema. ¿Mm? De los 70 que hay, que van, entran todas las mujeres por un lado y todos los varones por el otro. Nosotros lo hacemos así. En algunas jurisdicciones citan menos gente y hacen todo junto, mujeres y varones, 70 personas juntas, 60 personas juntas. Nosotros lo dividimos para que los abogados puedan trabajar mejor. Tardamos un poco más, pero la audiencia para mí es más ordenada. ¿Qué hacemos? Permitimos que las partes primero manden un formulario de preguntas, si quieren se los paso, yo los controlo. Un formulario de preguntas que se le manda por WhatsApp a la gente o por mail, la mayoría por WhatsApp, en donde hay unas 30 o 40 preguntas que le preguntan quién es el proveedor de la casa, si trabajan en relación de dependencia, un montón de preguntas. Voy a tomar un mate mientras. Un montón de preguntas
para que las partes no vayan a la audiencia sin saber nada de los jurados y le pregunten todo ahí. Entonces, hay un montón de preguntas que le permitimos que las hagan por vía WhatsApp, la gente las contesta, las está contestando más o menos el 50% de las personas que las enviamos. Eso agiliza un poco porque ya saben bastante sobre el panel. Y esas preguntas las controla después, no es que la parte pregunta lo que sea. Ya hay un formulario que más o menos armé al principio y es el que se usa, las partes a veces agregan o quitan algo, y es el que se usa hasta el día de la fecha. Se permiten hacer preguntas recíprocas. ¿Qué es lo que preguntan habitualmente? Ahora les voy a contar un poco, no sé si está bien o mal, pero es la práctica. Hay recusaciones con causa, sin límites, y las sin causa son 4 para cada parte. Las recusaciones con causa, ¿qué es lo que tiene que acreditar la parte? Primero, que el jurado no le va a asegurar un juicio justo e imparcial. ¿Y cuándo un juicio es justo e imparcial? Cuando lo decide en función de la prueba que va a escuchar en ese ámbito, la audiencia. Es decir, la idea de juicio justo es la decisión del caso en función de la prueba. No en función de prejuicio, en función de lo que dijeron afuera, en función de el tipo que le tiene bronca, del por qué es de Boca o de River. Si es de Boca, bueno, no estaría tan mal, pero si es de River es un problema. Entonces, todo ese tema, todo ese tema, ténganlo en cuenta, el juicio imparcial o justo me lo asegura el jurado que va a decidir el caso en función de la prueba que va a escuchar ahí adentro. Entonces, todo esto a mí, cuando se litiga, yo resuelvo como juez, las partes me preguntan y yo le digo, pero, porque a veces le dicen, le hacen la primera pregunta. Por ejemplo, se le pregunta, ¿usted mira series de Netflix? Le preguntaban al principio, ¿y qué series mira? ¿Mira series de criminales? Sí. Y después me decía, no, porque mira muchas series. ¿Cuál es el problema? Yo también miro muchas series, usted también mira. O sea, ¿cuál es el problema? Que en función de esa serie no va a ser justo, imparcial, eso no se lo preguntó. Entonces, a los abogados muchas veces les falta preguntar y conectar a algo que podría ser, esto no, pero algo que podría ser, por ejemplo, ¿tiene algún familiar que ha sido condenado por violencia de género? Sí, tengo un familiar condenado por violencia. Y no preguntan más nada. Después dice, quiero recusar al que dijo que tengan un familiar condenado por violencia de género. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué me da a entender que no va a ser justo con este caso? O que no va a resolver el caso en función de la prueba. Hacele la otra pregunta. ¿Eso a vos te mal predispone con la justicia? ¿Tenés una mala opinión de los fiscales? ¿Considerás que la policía...? O sea, preguntemos un poco más, porque si no, todos tienen algún problema con alguien y te quedas sin jurado. Y la idea es hacer el juicio. Como le dije siempre, la idea es hacer el juicio. Porque si la idea es no hacer el juicio, bueno, empecemos por otro lado. Mi idea es, me convocan a hacer un juicio y el juicio se hace. ¿Mm? El juez no puede andar dando vueltas y jugando con el sistema. El juez está para ese juicio. Y si no, se equivocó de profesión. Si quiere ser otra cosa, que haga otra cosa. Pero si nos convocan a ese juicio, hacemos el juicio. Y lo hacemos de manera justa. Entonces, si la parte presupone que el jurado no va a ser justo, está mal. Me tiene que decir por qué. ¿Y quién dice por qué? El jurado cuando contesta. Entonces, la parte tiene que hacer la pregunta. Porque se quedan en la mitad de camino muchas veces. ¿Qué podemos discutir? Prejuicio, parcialidad, experiencia pasada. Tenemos que aclarar que no va a decidir en función, o sea, que él tiene que demostrar que no va a decidir en función de las pruebas, que no cree en el sistema, que no cree en expertos. Por ejemplo, se pregunta mucho si cree o no en psicólogos o la opinión de un psicólogo. ¿Por qué? Porque en los casos de violencia de género hay muchos psicólogos que declaran. Y la fiscalía siempre pregunta, ¿usted confía en los psicólogos? Y he tenido por lo menos 20 casos de gente que te dice, levanta la mano. Esa es otra. ¿Cómo contestan los jurados? Yo no permito que se hagan preguntas individuales. Tengo 35 personas, le va a preguntar uno por uno, ¿usted confía, usted confía? No, haga al revés. ¿Quién no confía en los jurados? En los psicólogos, levante la mano. Levanta la mano a alguien. Se le pregunta, ¿usted por qué no confía? Y hemos tenido respuesta como, mi hijo se suicidó y estaba en tratamiento psicológico. Me hicieron mucho daño porque tal cosa, porque no son médicos. Bueno, a esa gente después, si yo tengo una fiscalía o una defensa que tiene testigos psicólogos y su caso está basado en eso y me dice, mire, no va a ser imparcial porque no va a juzgar la opinión parcial de una pieza importante, bueno, es una recusación con causa. ¿Entienden? ¿Vamos bien hasta ahí?
O sea, alguien que no cree en el sistema. Hemos tenido un montón de casos que, yo por lo menos he tenido más de 10 casos que levantan la mano, alguien no cree en el sistema de justicia. Lo que pasa es que estas preguntas hay que tener cuidado cuando se hacen, porque hay muchos vivos que con la idea de sacarse encima la idea de ser jurado, te tratan de patear el sistema y te generan un efecto dominó. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esas preguntas hay que manejarlas con cuidado. En el sistema, si no creen que, no creen en la justicia, no creen en la justicia. Mucha gente te dice, yo no creo en la justicia porque yo creo en la justicia divina. Soy de tal religión y yo no estoy llamado a juzgar a un ser humano. Me han dicho eso. Bueno, sí. Entonces yo no voy a tener la capacidad de juzgar porque yo no voy a juzgar, me dice. Bueno, si no va a juzgar, ¿para qué lo vamos a tener? O sea, esto pasa. 8 o 10 personas generalmente salen de esta manera. ¿Eh? Contagiar al resto del tribunal, yo no le pregunto, o sea, no permito que se le pregunta, que algún abogado a veces se hace el vivo, que quiere entorpecer el tema y te dice, eh, ¿alguien no quiere estar acá, no quiere ser jurado? No, esa pregunta no, porque si yo le digo a ustedes, un día del sol y demás, ¿alguien quiere estar acá? ¿Quién quiere estar ahí? Nadie. Entonces, si le van a preguntar así, todos levantan la mano y nos quedamos sin jurado. Entonces la idea es, no podés ejercer tu deber por algún motivo, bueno, ¿cuál es el motivo? Pero no si querés o no querés, no es un tema de gusto. No sé si me explico, porque si no te quedás sin jurado. O sea, el tema de los parientes, los condenados, no sé si quieren, después volvemos sobre algún tema. No quiero demorarme más. A ver que, uy, ya va un montón de tiempo y recién empiezo. Entonces, estas son las preguntas más frecuentes que hemos tenido. Les hice un resumencito de lo que van discutiendo. Las audiencias, como le digo, demoran 1 hora y media más o menos para mujeres, 1 hora y media para varones, 2 horas. Y todas estas son las preguntas más frecuentes que hemos tenido. ¿Mm? Esta pregunta por sí pueden no decir nada. Por eso digo, son disparadores. Después tenés que ir al punto. ¿Por qué no vas a ser justo? ¿Por qué no vas a poder resolver el caso en función de la prueba? ¿El qué tiene que evitar el juez para mí? Evitar el efecto dominó. Cuando dice, levante la mano, ¿quién no quiere participar? ¿O quién quiere estar acá? Y ahí te pudren todos. Se te van todos los jurados y es un problema. Yo ese tipo de preguntas no las dejo hacer. ¿Eh? Y evitar las preguntas individuales. Como dije al inicio, las preguntas tienen que ser genéricas. Después vamos al punto. ¿Quién no cree en la opinión de los psicólogos? No, jurado 1, ¿crees en el psicólogo? Jurado 2, ¿crees en el psicólogo? Estamos 60 horas así. O sea, primero hacemos preguntas generales para que los jurados levanten la mano. Después profundizamos en el que levantó la mano. No sé si me explica la dinámica. Esa es Pero mi forma de trabajar. Sí, te hago una pregunta, Rubén, pero el tema de cuando vos decís yo no dejo, yo no permito ese tipo de preguntas, porque sí. está, porque está consensuado antes No, 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 con no, las no. partes o directamente porque lo escuchás y hay una objeción o vos de oficio, o sea, o mejor dicho, no de oficio, pero intervenís rechazando la pregunta. Bien, buena pregunta. Yo hago 3 audiencias preparatorias o 4 por juicio por jurado. En las audiencias preparatorias les explico esto. Yo no quiero que me hagan preguntas de este tipo. Se los explico. Así como les digo, la prueba no entra caminando, el revólver no va a entrar caminando. Tiene que venir un testigo que lo identifique, ta, 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 ta. Entonces, cuando vienen con este tipo de preguntas, directamente no hay objeción, nada. Yo como director del proceso al viejo estilo juez de instrucción, como la ley nos dice que tenemos que celebrar el juicio y llevar adelante el juicio y bregar por un juicio justo, y aparte nosotros, que me olvidé decirle al otro colega que preguntó hoy, tenemos dentro del articulado de la ley dice que no se podrá exponer al jurado a jornadas extenuantes y qué sé yo, con lo cual nosotros tenemos 8 horas de máximo como tomamos la referencia de la jornada laboral de 8 horas como máximo para tener a los jurados. ¿Mm? Entonces, si yo permito que cada abogado le haga 70 preguntas por 50 tipos de preguntas, no sé si me explico, por a 70 personas, 50 tipos de preguntas, estamos 3 días. Y los juicios por jurado son caros. En Entre Ríos salen más de 11, 12 millones cada juicio por jurado.
que también es una de las razones, creo, por la cual se modificó la ley. Es un costo enorme que Entre Ríos o en cualquier parte, el jurado cobra 2 IUs y el IUs está a 68.000 pesos, 2 IUs por día. Son 5 días de juicio. Entonces también tenemos cierta limitación económica que a ustedes les parecerá, oh, ¿cómo van a limitarlo? Bueno, cuando tengan 100 juicios por jurado a 10 millones, empieza también ese tema a ser fuerte, el tema económico. ¿Eh? Entonces, yo lo hago de oficio. La audiencia de jurado es una audiencia donde el juez tiene que impedir discusiones inútiles y tiene que impedir que la gente pierda tiempo también. ¿Mm? Y por supuesto, tenemos más atribuciones porque como no decidimos, podemos meternos mucho más. Tenemos más atribuciones para dirigir la audiencia que cuando sos juez técnico. Como no decidís el caso en definitiva al final, así que lo hago yo. Pero ya como me conocen, y esto lo hablamos antes, trato de ser diplomático, como dije hoy, que no parezca. Entonces, al empezar la audiencia, le digo, les recuerdo que hagan preguntas generales, que no. Y bueno, me ha pasado que en algún caso empiezan a preguntar individual y lo llamo a los abogados, le digo, por favor, hagan preguntas genéricas. ¿Mm? Esto lo vamos trabajando. Bien, la complejidad para integrar el jurado, esto también nos ha pasado. Nosotros tenemos una jurisdicción, como les dije, territorialmente es grande y a veces te tocan jurados que viven a 50, 60, 70 kilómetros de la ciudad. Entonces, se te plantea que no tienen en qué venir, que tenés que mandar a traerlo, que no tienen auto. Bueno, todo este tema, a veces las partes dicen, bueno, prefiero que esté un jurado acá y que me asegure que va a venir. Entonces lo recusan sin causa, se ponen de acuerdo. Yo uso mucho esta idea también antes de empezar la audiencia. Nosotros hacemos la audiencia en público con el jurado, después vamos a resolver el tema de la integración, las recusaciones las vamos a resolver aparte. Yo les dejo 10, 15 minutos a las partes antes de empezar esa audiencia. Le digo, bueno, de todo lo que ustedes se pongan de acuerdo, yo no tengo que resolver. Y como la ley permite que las partes se pongan de acuerdo para excluir a algún jurado, siempre y cuando no me dejen sin panel, se ponen de acuerdo, charlan un poco entre ellos y a veces dicen, bueno, de común acuerdo excluimos a este, por ejemplo, alguien que está, me ha pasado a alguien que no escucha bien, alguien que dice que tiene problemas porque tiene una enfermedad, que no puede estar mucho sentado. O sea, gente que están en el borde de que las podemos excluir por inhabilidad o no, bueno, por ahí se ponen de acuerdo y la sacan. Y eso no lo resuelvo yo. Me dicen, queda constancia de que de común acuerdo se dispensa el jurado tal, tal, tal. Después empiezan las recusaciones y bueno, ahí resuelvo yo. Temor a jugar por algún vecino me ha pasado, algún caso de narcotráfico feo con homicidio que tienen miedo a juzgarlo. Incluso el caso que yo tuve, este que les conté, en el medio del juicio, de la discusión, digo, de los jurados, una presidenta del jurado mandó una nota diciendo que había una jurada amenazada. Se hizo la audiencia y la tuvimos que excluir porque habían amenazado con hacerle algo a la hija, habían ido a la casa. Esto pasa también, o sea, nos pasa. Trabajo que impide esto, lo del transportista que le dije, personas que tienen alguna dolencia, toman pastillas psiquiátricas y demás, pero que no fueron al médico para que les dé algo, o que tienen fobia a estar ahí, que no pueden tomar decisión, familiares de víctimas de violencia de género. Estos son los problemas más complejos, más seguidos que tenemos. Después, bueno, jurados amenazados, jurados que se les murió algún familiar próximo durante el juicio, hemos tenido y hemos tenido que suplantarlo, jurados que se enferman y no vienen a alguna audiencia, por eso la integración es de 2 suplentes por sexo, o que se les rompió el auto, chocaron cuando venían de camino. Eso también nos ha pasado. Digo porque parece que la ley contempla todo, pero después tenés la situación esta que te dicen, che, no puede llegar. Ujú. Esto sería con respecto a la audiencia de selección. ¿Qué impugnaciones hemos tenido? Yo de mis casos le hice una pequeña reseña acá. Bueno, uno fue
esas preguntas previas que se le mandan en un formulario de preguntas previas, una parte se impugnó la sentencia diciéndole que se le preguntaba si creía o no en un psicólogo o psiquiatra, y la parte decía que eso no se puede preguntar porque sería condicionado al jurado. Yo le dije que no, le dije que en la audiencia podía tener la posibilidad de preguntar en amplitud sobre el tema. Bueno, el caso lo impugnaron una vez que tuvo el veredicto culpable, llegó al Tribunal de Casación y él lo confirmó mi actuación en el tema, y bueno, ahí lo que dijo es un resumencito. Esto dice... eh, que tuvo la posibilidad de participar en la audiencia, que pudo hacer cualquier pregunta y demás. ¿Entiende lo del listado previo de preguntas, eso? O yo lo doy por sentado, pero tal vez no lo entienden. Pero me dicen, ¿o saben de qué estoy hablando? Bueno, están ahí. Los grandes desafíos del juez técnico, como le dije yo, es llevar adelante el jurado, terminar el juicio y ser salomónico, tratar de que la parte no crean, los jurados no crean que uno está a favor de alguien. Les repito, lo miran todo el tiempo a uno, lo miran mucho y están pendientes de mucho más de nosotros que de las partes. Entonces, hay que tener cuidado con cualquier gesto. Eso es un temita. ¿Mm? Bien, la prueba ante el jurado. Eh, un poco los criterios que yo uso para... ¿Vamos bien hasta ahí? Nito, vos decime si están bien, van entendiendo, ¿les parece? Daniel, ¿sí? Sí, Sí, perfecto. claro. O sea, hay Bien. algunas preguntas, pero no sé si querés avanzar y después vemos al final, porque hay algunas que veo que incluso las estás hasta respondiendo en tu exposición. En el PowerPoint. Bueno, Sí. avanzamos un poco más porque veo que hay 135 personas, lo cual es bastante gente que no duerme la siesta. Y sigo un poco más, yo tengo hasta las 5, así que sigo un poquito más y después cualquier cosa paro antes de terminar y charlamos. ¿Cómo evalúo la admisión de la prueba yo? Tienen un artículo en el blog, y si no, ahí en técnica de litigación tienen bastante desarrollado todo el tema de admisión de prueba, con muchos fallos de Estados Unidos y demás. Eh, Trabajamos con la idea de relevancia, confiabilidad, no meter o no introducir información prejuiciosa. Y bueno, y hay todo un test que yo he desarrollado. En mi provincia se usa mucho este test que trabajé, que tenemos que evitar la prueba que pueda causar un perjuicio indebido, confusión, desorientación y más. Es decir, ponemos el peso de la prueba, es necesaria, y vemos cuánto puede perjudicar al jurado. Por ejemplo, tengo la práctica de autopsia y el informe autópsico y el médico. Bueno, viene el médico y me dice de que murió. ¿Para qué le voy a pasar la filmación de la autopsia en donde yo con esa filmación puedo predisponer al jurado en contra de esta persona? Tengo fotos de la persona fallecida, asesinada en estado de descomposición. ¿Es necesario poner esa foto? ¿Cuál es el valor probatorio para los hechos que están controvertidos? Me pasó en un caso de femicidio que el sujeto mata a la chica, empieza a usar el teléfono de ella, pide pizza, cerveza, la mamá le manda mensajes, él le contesta por WhatsApp. La mamá empieza a sospechar porque escribía con muchos errores y ve que algo mal andaba, entonces quiere hablar con ella, o sea, con su teléfono. Ella le dice que no y siempre está ocupada, entonces llama a la policía. La mamá vivía en otra provincia. Va la policía al lugar y a la semana más o menos que pasa todo esto, la encuentran en un estado de descomposición a la mujer muerta ahí. Entonces, la discusión pasó si se podía presentar Mi fotos vida. de la Es chica que mi como... vida, te lo pregunté antes. Ahí tenemos... ajá. Si podía pasarse o no las fotos de la persona esta. Y bueno, el valor probatorio era muy bajo porque la causa de la muerte y todo era una discusión más técnica de los médicos, pero la posibilidad de exposición a esa foto podía generar un perjuicio indebido importante. ¿Mm? Toda prueba genera un perjuicio, el tema que no sea indebido, es decir, que no sea más perjudicial que probatorio. Eh,
Un poco todo esto lo he desarrollado, lo pueden ver, hay un montón de artículos en mi blog sobre este tema, hay 2 artículos o 3 y he escrito bastante también en los libros. Lo que digo es, no toda prueba se puede mostrar al jurado porque después tiene que cuidar de que la prueba no lo contamine, no lo confunda. A veces presentan 20 testigos para lo mismo. Entonces yo lo que hago es decirle, no, 10 testigos policía para el acta, para introducir la inspección del lugar. Con uno te alcanza, con dos. Pero si lo trasladan, pero si se muere, pero si se jubila, bueno, te acepto uno o dos y uno o dos condicionales, por si esos uno o dos no pueden venir. Pero siempre uno o dos, ¿para qué 20 testigos? ¿Mm? Entonces, toda esta discusión se hace en las audiencias de admisión de prueba. Trabajamos mucho el tema de prueba para que la parte tenga la prueba que necesita, pero que esa prueba no termine perjudicando al jurado. ¿Y cómo haces con el testigo de oída, de un testigo de oída, de otro testigo de oída? O Nosotros no muchas veces tenemos, con esos informes eh, vecinales que no sabes hasta qué punto se ha entrevistado a una cantidad grande de personas como para realmente tener un concepto vecinal. no, bueno, hay dos cosas. Nosotros la prohibición del testimonio de vida no la tenemos en la ley porque cuando se hizo la discusión en la legislatura yo me opuse a eso, sobre todo por toda la repercusión que tiene en caso de femicidio, donde la denuncia sería un testimonio de oída, porque vos no podés confrontar a un documento que fue manifestado por una persona que hoy está muerta. Entonces, toda esa discusión la tuvimos y yo trabajo con los criterios de admisión de prueba, que bueno, pueden ver ahí en los libros y demás, pero la idea es que no puede pedir el derecho a confrontación aquel que silencia a la víctima o al testigo. Entonces, una cosa son los testimonios de oídas o de referencia de, por ejemplo, denuncias previas, que la podrías introducir por algún elemento objetivo de esa denuncia, qué sé yo, la persona que toma la denuncia, la vecina que la vio golpeada y que le contó y demás. Y otra cosa es el testimonio de oída puramente, aquel que dice que me dijo la tía de la abuela, bueno, eso desde ya se descarta. Y por otro lado, los testimonios de referencia, eso que vos decís, nosotros si son para la pena, va a la cesura de pena, tenemos prohibido trabajar con ese tema durante el juicio y causal de nulidad de juicio, entonces eso no va. Y lo que serían los informes, por ejemplo, de peritos o psicólogos en causas de familia que quieren introducirlo en un juicio por jurado, no se los admitimos. No le admitimos nada que no venga la psicóloga, el psiquiatra, el que sea que se entrevistó con la víctima y venga a declarar a juicio y se someta a examen y contraexamen. Yo no admito ninguna prueba hecha en otro expediente o ninguna prueba que se tramite en otro lugar que no tenga derecho la otra parte a contraexaminarla. Entonces trabajamos fuertemente con esto y nos introducen documentos, las denuncias, em, los informes de, qué sé yo, del CONAF, de lo que sería el área de niñez y todo eso, no se introduce nada por escrito. Todo eso tiene que venir alguien a declarar que pueda ser sometido a contrainterrogatorio. Ujú. Y de eso tengo todos los juicios así. O sea, todos los criterios desarrollados y todos los juicios así. Bien. En los alegatos de apertura, bueno, el desarrollo del debate se hacen alegatos de apertura. Los alegatos son sencillos, son cortitos. Tenemos esta ventaja ahora con el juicio por jurado, son mucho más cortos. Para que se den una idea, un femicidio tentado que tuve hace un tiempo, el alegato de apertura fue más o menos de 7 minutos por parte y el de clausura no llegó a 20, 25. Es decir, hemos acortado los tiempos porque se dieron cuenta las partes que no pueden hablar de calificaciones legales, de Roxin, de Jacob, del que sea, y tienen que hablarle a la gente centralmente lo que quieren y por qué lo quieren, explicarle, y bueno, se ha hecho bastante sencillo. En el debate, bueno, hay objeciones, nosotros podemos intervenir cuando hay objeciones, y hay dos tipos de objeciones claramente, digamos. Las objeciones sencillas, la parte dice objeción, y no me habla, no me argumenta, yo no dejo que me argumente. Tiene que ser, por ejemplo, objeción indicativa, objeción eh, impertinente, objeción subjetiva. O sea, la objeción es el título. Para eso le damos una tablita a los litigantes. Yo he desarrollado una tablita de objeciones que no sé si la han visto, están ahí en los libros. Le hemos dado una fotocopia a todos para que todos sepan de qué están hablando, porque si van a alegar, es un problema. O sea, si a mí me dice objeción,
el fiscal está preguntando si la mujer, y ya me da la respuesta y ya es tarde. Entonces, tiene que decir la objeción y por qué. Y ese por qué es el título de la objeción. Objetiva, subjetiva, irrelevante, impertinente, confusa, vaga, bueno, lo que sea. Argumentativa, conclusiva. Ahora, hay otros tipos de objeciones que pueden generar una incidencia. Por ejemplo, no quiero que el testigo declare sobre ese tema porque no fue admitido para eso. Supongamos un caso que el testigo es admitido policial para declarar sobre este procedimiento y la otra parte le quiere preguntar por antecedentes penales. Preguntarle por antecedentes penales podría generar la nulidad de juicio, porque el jurado no tiene que estar expuesto a antecedentes penales del acusado. Entonces lo que hacemos es retirar al jurado, dejamos que las partes se explayen, aleguen y después se resuelve. Lo que se resuelve es, digamos, irrecurrible, pero la parte puede hacer reserva para utilizarlo después en casación. ¿Mm? Después, bueno, el examen directo y contraexamen es parte de cualquier juicio. Voy a ir más rápido en esta parte, pero es como cualquier juicio. Examen directo es al testigo que lo propone y el indirecto o contraexamen es de la otra parte sobre el testigo del otro. Si es un testigo hostil, puedo hacer un contraexamen como testigo con preguntas sugestivas sobre mi propio testigo. La declaración de hostilidad del testigo la tiene que dar el juez, no es que el abogado la presume. Bien. ¿Qué dejamos ingresar? Bueno, lo que dije recién, examen y contraexamen. Todas las declaraciones que hicieron en fiscalía, la policía y demás, generalmente se admiten como declaraciones previas para refrescar memoria o marcar contradicciones, pero no ingresa ninguna documentación al juicio. Los jurados se van a deliberar con muy poca material, es decir, con una cámara Gesell que pueden tenerla, algún croquis y actas que haya sido ingresado, alguna foto y nada más. No se les da documentación, en general no se ingresa nada. Toda la prueba material tiene que ser autenticada, es decir, identificada e introducida por el testigo. Ninguna prueba material ingresa, la parte no levanta y dice, este teléfono y lo ingresa. No, tiene que ingresarlo con un testigo. Solamente se ingresa una prueba de otra manera, si es un anticipo jurisdiccional de prueba, lo que dije hoy, una Gesell, o un acuerdo de partes. Supongamos que las partes se ponen de acuerdo para ingresar una autopsia, o sea, el informe autópsico. Bueno, se ingresa el informe autópsico, se los pone de posición, pero sí o sí se los hace exhibir al jurado de manera tal que puedan verlo en el juicio, es decir, se lo exhibe, por ejemplo, en las pantallas gigantes que hay, pantallas grandes, donde puedan leer la parte conclusiva. A veces pide que la secretaria lea algo de ahí o alguna parte lea algo. Nosotros no tenemos excepciones para las personas que fallecen y demás, no tenemos excepciones para incorporarlo y no se incorpora nada que no sea lo que les acabo de decir. Todo es oralidad. ¿Mm? La violación de alguna regla esta puede generar la nulidad de juicio. Esto es lo que le decía recién, los modelos de control posterior, los de jueces técnicos, amplitud y libertad probatoria, porque el juez deja las razones y después la impugnación se ve. En juicio por jurado no, hay que controlar qué se ingresa. Por eso, para que vean, lo que discutimos es si la evidencia es relevante, la capacidad de rendimiento que tiene para demostrar hechos controvertidos, bueno, si es auténtica y si es admisible. ¿Mm? Esto es un resumencito de lo que les dije sobre cuáles son los límites que ponemos para la admisión de prueba. Entonces, la admito si es relevante, si es auténtica, si no causa un perjuicio indebido por inflamatoria, acumulativa o confusa. ¿Mm? Ahí hay un test sobre impugnación de admisión también que lo he desarrollado. Y esto es un cuadrito de eh, cómo litigamos la prueba para que pueda ser ingresada a juicio por jurado. Se los muestro ahí si quieren lo leen. Bien. Los problemas que hemos tenido de admisión de prueba, y bueno, yo esos dos libros de prueba digital que he desarrollado bastante ahí, las fotos de la autopsia, los archivos obtenidos sin autorización de la víctima por claves compartidas, las conversaciones recortadas, cuando vienen y traen una partecita de una comunicación por WhatsApp y hay un montón más, fotos de escena del crimen, tratamos de que sean muy pocas, que no sean inflamatorias, que no perjudiquen. Los fotogramas de cámara de seguridad, a veces te dicen este fulano y en realidad no ves nada. Bueno,
chequeamos mucho esto, quién aporta la prueba, cuál es la utilidad y todas estas cuestiones. ¿Mm? Y bueno, sobre ética y prueba digital, que también lo ha desarrollado, se le recomienda mucho a las partes, por supuesto, desarrollar destrezas y a los jurados no comunicarse, no realizar búsquedas, no publicar opiniones. Todo esto se les remarca y se les remarca y se les remarca a los jurados para que no lo hagan. Que pueden tener una sanción por buscar información del caso. Ujú. Voy más rápido y voy al tema de instrucciones. A ver cómo vamos. Uy, quiero dejar una parte para hablar. De instrucciones al jurado, vayan anotando las preguntas y las contesto a todos. De instrucciones al jurado, que es una de las partes más complejas, hay instrucciones iniciales, finales y correctivas. Las iniciales, donde le decimos al jurado cómo va a ser el juicio, qué es prueba y qué no es prueba, le decimos que el alegato no es prueba, que la acusación del fiscal no es prueba, que las preguntas no son prueba, que las preguntas, salvo que la persona responda por sí o por no, tampoco es prueba, que lo que yo digo no es prueba. Le decimos qué es la carga de la prueba, qué es la presunción de inocencia, todo eso ya tenemos formularios hechos para todo. ¿Eh? Y que después cómo comportarse, que no tienen que hablar, que no tienen que buscar información y cómo van a ser las instrucciones finales. Y en las instrucciones finales le decimos cómo tienen que deliberar, es decir, que tienen que elegir un presidente, que tienen que ver un veredicto, que el veredicto tienen que poner una cruz, que lo tienen que firmar, qué es la presunción de inocencia, qué es la carga de la prueba, le volvemos a decir, y el derecho sustantivo aplicable, y los delitos menores incluidos. ¿Mm? Yo paso un PowerPoint, generalmente como tienen ahora, le voy haciendo un PowerPoint, paso con un puntero y voy hablándole a los jurados. Y bueno, hasta ahora bastante bien, pese a que cuando son abusos sexuales a veces son 13, 14 fórmulas de delitos que hay que explicar. Bueno, supónganse abuso sexual en concurso real con acceso carnal agravado por guarda, por grave daño a la salud, en concurso real con gravemente ultrajante, con corrupción de menores agravada por la edad y por la guarda. Bueno, todo eso explicárselo qué es cada cosa. Bueno, todo eso, la idea es explicarlo en una hora más o menos, que dura la explicación de instrucciones, o a veces un poco menos. ¿Qué no puede hacer un juez? No tiene que hacer resumen del caso, no debe decir cómo valorar la prueba, no debe poner una visión del caso. ¿Mm? ¿Y qué tesis trabajo yo para las instrucciones al jurado? Bueno, hay 3 tesis sobre delitos menores incluidos, que ese es el gran problema. Supongamos eh, un homicidio en ocasión de robo, que yo le tendría que explicar el homicidio en ocasión de robo, el homicidio simple, el robo agravado y el robo simple. Y cuando son coautores, tendría que explicarle la fórmula de autoría, coautoría y participación primaria y participación secundaria. Entonces, ¿cuáles son los delitos menores incluidos en el homicidio en ocasión de robo? Bueno, hay 3 tesis en la doctrina norteamericana: la tesis de interpretación estricta, que es que todos los elementos constitutivos del delito tienen que estar en el menor incluido. Es decir, la acusación debe contener en todo su elemento al menor incluido. Pero además deben ser expuestos por las partes. Hay una tesis de la afinidad, esto se lo estoy explicando en 2 líneas porque la verdad es larguísimo de explicar. La de la afinidad, que busca relajar los límites y dice, bueno, todo lo que sea propuesto por las partes y que resulte afín podría ir. Por ejemplo, un homicidio y un encubrimiento. ¿Eh? O siempre y cuando esté incluido. Y hay otra de la tesis de la equivalencia lesiva que dice, bueno, si los bienes jurídicos en juego son más o menos los mismos, los delitos menos incluidos pueden ser incluidos. Ustedes tienen, como nosotros, la obligación del juez de incluirlos, los delitos menores. El 459 dice instruir sobre el derecho sustantivo y los delitos menores obligatoriamente incluidos. Yo lo que hago es ver qué es lo que discute la parte, cuál es la posición de la parte, porque si no, los delitos menores incluidos podrían llegar a cualquier lado. ¿Eh? Entonces, miramos qué es lo que están discutiendo y en función de eso trabajamos el tema. Pero eso lo litigan. Eso lo Tratamos de que no litigan. litiguen, pero podés tener problemas porque la defensa te puede decir, yo no quiero delitos menores incluidos, quiero a culpable o inocente, todo o nada. Y como el juez tiene la obligación de instruirlo sobre los delitos menores, le tiene que decir, mire, lo que quiera usted está bien, pero yo tengo la obligación de instruirlo por los delitos menores y tenés que poner los delitos menores.
¿Esto puede generar controversia? Sí, pero en principio se acepta que el juicio no es un juego de póker y que no podemos jugar al todo o nada, que el juez de los hechos debe conocer los delitos menores. En nuestra provincia ha generado bastante casos de que los jurados han elegido delitos menores también. Y en muchos casos han ido a absoluciones. Tuvimos nosotros 2 casos de tentativa de femicidio absueltos, con una mujer 40% del cuerpo quemado. Ese caso fue mío, así que les hablo desde la experiencia. Este es el caso de Erlen que yo le dije que llegó a la corte, donde se discutió el tema de las instrucciones, y el Superior Tribunal dice: el juez no está obligado, salvo proposiciones fundadas en las partes, lo que en el caso no ocurrió, a brindar instrucciones abarcativas de todo. ¿Por qué? Pues me cuestionaron que no puse el robo simple en grado de tentativa, y era un homicidio en ocasión de robo, ¿viste? O sea, este caso es muy lindo porque tiene muchas cosas que les pueden servir. Este caso pasó hace poco, que no es mío, pero en un homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, participación de una persona, le pusieron homicidio simple, encubrimiento agravado, y le puso el encubrimiento. Fíjense que el encubrimiento parecería que excluye el homicidio, sobre todo en todas estas cuestiones, pero bueno, la parte lo solicitó, se litigó y el juez lo puso, igual el jurado condenó por homicidio agravado. Hay un fallo Álvarez Telechea, que acá lo pueden ver, está acá Álvarez Telechea del Tribunal de Casación de Buenos Aires, que está muy lindo en una discusión de este tipo, en donde una pareja era acusada de matar al bebé. Y la defensa plantea homicidio culposo para la mujer y anulan la condena de la mujer diciendo que debió aceptar el culposo. El juez no lo aceptó, no puso nada, y bueno, es un temita eso. Otro de los casos que hemos tenido, yo he tenido, todos estos casos son míos, de abuso sexual, que no hizo reserva. Ustedes también tienen que la parte que se queja por las instrucciones recibidas tiene que hacer reserva fundada, dice, en el 485. La oposición tiene que decir cuáles son los motivos para impugnar nuevamente, luego cuando sale en contra. En estos casos que les muestro, acá no hubo reserva fundada, el Superior Tribunal le dice no hubo reserva fundada, con lo cual dicen que es extemporáneo el cuestionamiento. Otra de las cosas que se me ha cuestionado es las instrucciones con perspectiva de género cuando son víctimas menores de edad y mujeres. El Superior Tribunal les ha dicho que es un deber del juez, y bueno, está esta discusión si se deben o no instruir con perspectiva de género, aún de oficio. La defensa, bueno, ha pedido la nulidad en algún caso que no se explicó el concurso real, y el Superior Tribunal hizo lugar porque no se puso un concurso real en el formulario de veredicto. Es un caso de un colega, en donde dijo no, la condena es por un solo hecho. Ujú. Introducciones de calificaciones más allá de la propuesta de la defensa. Este es un fallo de Neuquén que les puede servir, que dice que no corresponde la introducción oficiosa de la instrucción más allá de lo que dice la defensa, y en otro caso dice que sí, el Tribunal de Neuquén. Hay 2 casos distintos, en uno dice que no corresponde y en otro dice que sí, del Tribunal de Impugnación de Neuquén. Hay Cayulef es uno y el otro es Méndez. Nuestra provincia sí lo acepta. La recurribilidad, bueno, la falta de objeciones, no hay recurribilidad. Fíjense que hay un fallo de la Suprema Corte de Mendoza, Tribunal de Casación de Buenos Aires, de Neuquén, y bueno, los fallos nuestros que les he dicho. Los habladores genéricos sobre instrucción, en ese fallo de Mendoza dice, bueno, una cosa es objetarla y otra es un agravio genérico. Entonces el agravio genérico no lo acepta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. También otra de las cosas que hacen los abogados es cuestionar que el jurado se apartó de las instrucciones. Entonces le dice, bueno, pero ¿por qué sabe que se apartó? Y eso, como una cuestión genérica, tampoco se acepta. Las instrucciones con perspectiva de género, esto que les digo, lo que me han cuestionado, bueno, se hace pie en la ley Micaela y demás, y se lo han rechazado los agravios. Agravio genérico otra vez, apartamiento de instrucciones, cuestionar las instrucciones. En el caso Rey, que también es mío, cuando no se cuestionó en la audiencia, le dicen que es extemporáneo el recurso, que precluyó la etapa. Ahí tienen otros también de nuestra provincia, sobre
la falta de objeción oportuna. Son varios fallos que también son de nuestro tribunal. Se cuestionó la explicación que se dio sobre duda razonable, bueno, se dijo que estaba bien, sobre presunción de inocencia también, sobre certeza y duda razonable también. Hay una frase que dice no se requiere certeza matemática para condenar, también se cuestionó y se rechazó. Y bueno, les quería dejar, esto no es juicio por jurado, pero el caso Nair Galarza es de nuestra jurisdicción, va de nuestra provincia, y se trabajó el tema de violencia de género y me interesa que después vean, porque del dictamen del procurador, que dice que hay que discutirlo al tema, que hay que introducirlo al tema, que la defensa debe plantearlo. ¿Eh? Y habla de esto que no toda relación tóxica o conflictiva sea aplicable a la figura del 80. ¿Eh? O sea, no toda relación tóxica es violencia de género, dice. Se los dejo como un detalle más porque me parece que es interesante. De mujeres imputadas en Entre Ríos hay un fallo Cristo Lescano que la condenan a ella por homicidio calificado junto con el marido. El Superior Tribunal anula la condena de la mujer. Y en otro caso, que es Ortiz Mascarena, que la condenan a perpetua en juicio por jurado, no la anuló. Es decir, el pueblo fue soberano cuando condenó, pero cuando fueron jueces técnicos anuló en otro caso. Y habla de los delitos menores incluidos, en ese caso está interesante también. Esto es otro caso de la provincia de Buenos Aires, cuando la mujer es imputada, que es parecida a Reyes Rosalía del Tribunal de Casación, y fíjense el caso Leiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también les puede servir. Y hay un caso interesantísimo, se llama Tiza de Mendoza, que Palermo, el juez Palermo dice que faltaron instrucciones con perspectiva de género y dice que es nulo el juicio, y hay toda una discusión, no se los voy a leer, pero hay toda una discusión que le he reseñado acá. Y el juez Valerio de Mendoza, que ustedes lo han tenido, dice que no, que debe litigarse y que cada parte elabora su estrategia, y ese fue el voto mayoritario. ¿Mm? Y dice que ante la perspectiva de género está el interés superior del niño. Bueno, si podemos hacer un break de un segundito, que me traiga un vasito de agua, Nito, un segundito. Sí, 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 sí. Un minuto. Bien, disculpen, pero me fui a buscar otra botellita de agua porque me quedo, me quedo sin. ¿Vamos bien, Nito? ¿Hasta ahí? ¿O muy rápido? Vos decime. No, vamos bien, o sea, por ahí, Seguro bueno, que es mucha información. sí. Lo que sí, teniendo en cuenta que son las 4:30, por si alguna Ajá. pregunta, Ya corto, el curso es hasta las 5. No ya sé. corto. Ya corto No, el no, no, PowerPoint. para que regules o dosifiques ahí con lo que te queda de tiempo y lo que quieras exponer. Dale. Ya voy a sacar una foto así después la subo al Instagram.
Bien cholulo. Che, esto les dejo a modo de anécdota nomás, como decía el jurado, tengan en cuenta que el jurado siempre está esperando, yo estoy haciendo un libro específico sobre psicología de jurado, de decisión de jurado, y el jurado, por lo que se ha estudiado afuera, le impacta mucho el testimonio de los expertos, por eso es importante que se discuta si un experto puede ingresar o no. Siempre está esperando una prueba científica. eh, Cuando vayan a juicio tengan en cuenta el bagaje que va a traer el jurado del caso, sobre todo en los lugares como estos, donde eh, todo caso va a ser conocido mediáticamente hablando. Así que no arranca de cero. Eh, Todos tenemos prejuicios y demás. Y litigar eso es importante saberlo, porque el que crea que va a un juicio, que todo el mundo está despojado del prejuicio y demás, me parece que es un error. Me parece que hay que trabajarlo al tema y ver cómo se puede, por lo menos intentar neutralizar o utilizarlo, depende del lado que esté uno, ¿no? Digo como parte, el juez tiene que tratar de que no se use. Y bueno, he trabajado sobre la autonomía, la anatomía de un veredicto. Eh, yo creo que para los jurados la impresión de los abogados, la impresión que le causa a la víctima, los comentarios previos, las pericias, la dinámica de la decisión, que hay muchos sesgos cognitivos que hay que trabajar, y la impresión de los testigos. Este caso de femicidio que yo tuve tentado, que la chica estaba quemada en un 40%, mi impresión, porque no sé por qué, es que no le creyeron a la víctima. eh, Más allá de que vieron que estaba quemada además, pero le creyeron más a él, se mostró distinto, un chico que parecía trabajador y demás, y vieron que todo eso pesa. O sea, pesa en lo que serían prejuicios, sesgos y demás, pero bueno, eso se litiga. Ujú. Rubén, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, cómo no. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando vos tenías una impresión? Estás diciendo de que en tus conceptos el jurado le creyó más al, entre comillas, victimario, pero vos tenías alguna percepción íntima como juez técnico de que realmente había habido un ilícito de por medio y tuviste que atenerte al veredicto que dictó finalmente el jurado. Yo, o sea, hablo todo en hipótesis, lo que yo creo, no tengo ningún tipo de prueba, pero lo que yo creo que nadie se prende fuego, digamos, en términos generales, es raro, incluso está estudiado esto también por la psicología, sobre las agresiones sexuales. Yo trabajé mucho en el tomo 7 de técnica de litigación, y sobre la agresión en contexto de género, la violencia, o sea, prenderse fuego como forma de autoflagelarse es de las más difíciles y de las más raras. Entonces, es probable que haya habido una agresión. Yo no sé si daba para tentativa de femicidio, pero también tener la opción de lesiones graves dolosas, hasta lesiones leves, y no optaron por ninguna, fueron a la absolución liseyana. Yo no me sentí nada, yo apliqué la ley y la verdad, en 3 o 4 oportunidades no he coincidido con el dictamen del fiscal, del jurado, no he coincidido. O sea, tampoco es que me ha parecido totalmente desatinado, creo que en alguna de las opciones podría haber estado. Pero ahí también está el tema de que los fiscales van a tener que aprender a ver qué juicio litigan y con cómo lo litigan, porque no es todo nada para ellos tampoco. A veces es preferible un buen arreglo o una calificación menor, porque también le debe pesar al jurado, más allá que no saben qué pena va, le debe pesar al jurado saber que podría ir una persona a prisión perpetua, porque o sea, sobre todo en ambientes chicos. Tuvimos otro caso que la chica tenía eh, marcas de ahorcamiento, tenía que le habían apoyado algo punzante al costado y demás, como tentativa de femicidio, y el jurado absolvió también. Eh, Quizás hubiese sido lesiones graves y amenaza, o lesiones leves y amenaza, pero pesó también esto que digo, tal vez la idea de que el muchacho podría ser condenado a una pena grave, y eso que hubo 13 opciones en ese caso, y eh, no sé, no sé en qué, pero a veces, repito,
al fiscal también le va a servir ir por un delito menor y asegurarse el caso a veces. Por eso también desde que tenemos la ley de jurado así con el tentado, que no son jueces técnicos, hay más casos de lesiones graves que de homicidio tentado, para que lo juzguen jueces técnicos también. Pero bueno, esas son estrategias de política criminal que yo no me quiero meter, yo digo lo que veo de los casos que nos ha tocado. ¿Mm? Y a mí no me pasa nada, yo la verdad no puedo expresar nada ni decir nada, porque aparte de lo que yo creo son solamente suposiciones, de lo que yo vi de la prueba, y yo estuve todo el juicio ahí, y algo pasó, no sé qué, pero algo pasó, y el jurado no compró, y bueno, gracias Juan por la pregunta. Bien, eh, otra de las cosas que ustedes no tienen unanimidad, tienen mayoría, así que esto lo voy a pasar. Bueno, la cuestión de perspectiva, esto es una imagen del libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Y bueno, esto es para trabajar sobre argumentos al jurado, que no se los voy a dar ahora. Tengan en cuenta siempre que el factor humano es importante. Por eso les decía de que traten de hacer curso con gente que haya hecho juicio por jurado o en general que tenga práctica. Esto es de la película del aterrizaje del río Hudson, la pueden ver, que cuando lo juzgan al piloto que había salvado las vidas de 140 y pico de personas, que va a salir y el avión tiene una falla y vuelve al aeropuerto, cuando va a volver no tiene tiempo y lo aterriza en el río Hudson. Y después lo juzgan por aterrizar ahí, poner en riesgo y no murió nadie. Entonces, cuando lo juzgan, le dicen, usted podría haber vuelto al aeropuerto y traen a dos personas que habían simulado la vuelta. Entonces, una de las preguntas que le hicieron después de tanto y de vuelta que lo juzgan al capitán es cuántas veces habían probado con el simulador para que les dé el tiempo para volver al aeropuerto. Dice 13 veces. Bueno, el tipo no pudo probar, fueron segundos que tuvo que tomar la decisión. Y esto pasa en el juicio. Tengan en cuenta el factor humano, la idea de tomar la decisión ahí, que no están jugando con un simulador y pueden probar 10, 15 veces. Es una decisión a veces en un minuto o en un segundo. Bueno, y esto es de, algunos dicen que es tirar una moneda o no, la decisión, eso pueden verlo en muchos de los autores. Lo que sí hay gran cantidad de material que se les muestra al jurado que lo tienen que absorber en una secuencia artificial. Ustedes quizás les cuentan 10 años de historia en 20 minutos y en 5 días toda la prueba. Bueno, te dan en cuenta eso. Tienen que absorber toda esa información. Y ahí está el Instagram y el Facebook que les dejo y los libros. Y ahora sí quedo pendiente para las preguntas y espero no haberlo agobiado. Las preguntas están en el chat. Si hay preguntas, a ver. Uy, Sí, hay preguntas en el chat, o si no sé si alguien quiere hacérselas las directamente. preguntas dicen buenas tardes nomás. No, 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 Acá, estamos. acá hay una, dice, puede haber un problema con computadora, la presentación no se ve bien justo No, no, ahora. eso está muy arriba, sino que hay algunas que han tenido ya respuesta. Ah, Bueno, una que me pareció interesante, que en realidad vos lo dijiste, es porque esto de la instrucción general que se le da al jurado, de explicarle bien al jurado, porque por ahí le había la pregunta que los alegatos de apertura no es prueba, que eso no, el jurado debe escucharlo sin considerar, porque muchas veces son argumentativas las teorías del caso, más que descriptivas, entonces pueden confundir al jurado. A un juez sí, técnico no, pero a un jurado popular sí. sí. Sí, Entonces, sí, nosotros le explicamos que el alegato no es prueba, con lo cual la fiscalía o la defensa alega lo que sea, pero eso no es prueba. Entonces le decimos, la acusación no es prueba, el alegato no es prueba, las preguntas no son prueba. a eso, para que vos lo digas, porque vos has hecho juicio, o sea, Ajá. cómo te dirigís al jurado ahí? En las instrucciones se lo explico. Le voy diciendo, mire, usted va a ver que la presentación del fiscal y de la defensa exponen su historia. Eso que exponen ellos no es prueba, no lo tienen que tener en cuenta para absolver o para condenar. La prueba son los testigos.
lo que declaran los testigos, son los documentos y le explico qué es prueba. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y cuando le digo los alegatos, le digo, cada parte va a decir una visión del caso, una óptica, una historia. Eso es la posición de la parte, no es prueba. Y le explico así. Bien, Una muchas pregunta, veces. doctor. Sí, ¿Las partes participan del momento que el juez da la instrucción al jurado? claro, porque es dentro del juicio eso. Ah, bien. Y cuando hace referencia, por ejemplo, nosotros en el artículo 486, inciso noveno, dice que le va a dar las instrucciones en cuanto a las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba. Sí, le digo, por ejemplo, lo que es prueba y lo que no es prueba. Le digo qué es prueba testimonial, qué es prueba circunstancial y qué es prueba directa. Y después le digo que pueden valorar la prueba libremente, pero le establezco ciertos parámetros de que pueden ayudarlo o no, eso lo decían ellos, a valorar la credibilidad de un testigo. Por ejemplo, la capacidad que tiene para percibir, eh, si ha podido percibir los hechos por sí. O sea, le establezco 4 o 5 criterios que le digo que los puedo no tener en cuenta, pero que lo podrían orientar. Y siempre les digo que ellos tienen que resolver las cuestiones con el sentido común y la misma confianza que tienen en la vida en la vida diaria. Incluso le digo yo, para que vean si le creen o no creen a un testigo, usen el mismo criterio que tienen para ver si le creen o no le creen a un amigo. Cuando viene y le cuenta algo, o sea, a un amigo o a una persona X. Es decir, usen los criterios que tienen para su vida diaria, sentido común. ¿Eh? Si ven a alguien que no les parece creíble porque se contradice, y les explico, si les puedo pasar instrucciones porque tengo todo esto ya desarrollado. Bien, muchas gracias, doctor. Y las partes están siempre presentes. Cuando se las paso antes las instrucciones para que las lean, hacemos la audiencia de instrucciones y se discuten, yo resuelvo y después cuando les explico las instrucciones están presentes también. Antes de terminar les pregunto si hay algo que las partes quisieran que yo les aclare y la mayoría de las veces me dicen que no. ¿Eso qué me hace a mí? Me hace impedir que después me impugnen las instrucciones. O sea, yo ¿Se voy puede? buscando... Ujú. Sí, lo escucho. Y yo voy buscando la vuelta para que el juicio no tenga problemas. ¿Se Por eso puede van a ver impugnar sí, le hago claro. otra pregunta? ¿Se puede impugnar la respuesta de un testigo y cómo? La respuesta de un testigo, De eh, un, sí, de alguien un testigo de la parte de la fiscalía que declara en juicio. pero eso con un contraexamen. O sea, usted puede dejarlo en evidencia que es contradictorio, que es increíble, que es subjetivo, lo que fuera. Pero para eso tiene que aplicar las reglas del contraexamen, del contrainterrogatorio. Y hay Y que hacer, después lo puede alegar. Lo que pasa es que en los alegatos de jurado está prohibido alegar sobre cuestiones que no se dijeron, o extralimitarse, digamos. Yo podría cortarlo al alegato, he tenido objeciones de alegato en donde la parte dice, viene el perito y dice, por ejemplo, este teléfono se extrajo tres datos. Y viene la parte y dice, como dijo el perito, del teléfono se trajeron 150 datos. Entonces la parte dice objeción, porque se está tergiversando el testigo. Entonces, yo resuelvo y le digo al jurado, no tengan en cuenta lo que dijo en tal punto. Me pasó en un caso hace 3 juicios para atrás, que se introdujo una foto con un policía, una foto de una moto secuestrada, y dice, sí, esa es la moto porque era negra, ta, 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 ta. Y resulta que la fiscal había llevado a juicio la moto de otro juicio. Entonces después la defensa al otro día, no se dio cuenta, el otro día me plantea la nulidad del juicio porque habían introducido una moto de otro color y otra moto. Y la moto no tenía nada que ver, era un abuso sexual. O sea, no tenía nada que ver con la discusión. Entonces, no hice entrar al jurado antes de empezar el juicio y discutieron ese tema y le dije, no, tiene razón que esa no es la moto, está claro que no es la moto, pero no tiene nada que ver con el juicio en sí o con lo que se discute, se está discutiendo otra cosa. Hice entrar al jurado y le dije,
le puse la foto. ¿Vieron esa foto? ¿Vieron? No es la moto. No tengan en cuenta, y le hice una instrucción curativa o correctiva. Me ha pasado eso 2 o 3 veces con otras cosas también. Ujú. No sé, dice, si no hay unanimidad para condenarlo, se debe realizar un nuevo juicio. Bueno, cuando se estanca el juicio, cuando ustedes no tienen unanimidad, tienen mayorías. Cuando no se logran mayoría y se estanca el juicio, el fiscal pide que se haga nuevamente, en nuestra provincia debe pedir que se haga nuevamente el juicio y se puede hacer nuevamente el juicio. A ver, acá otra pregunta que veo. La posibilidad de no lograr un jurado imparcial. ¿Podría ser que sucede en la provincia de Chaco, puesta que la... Bueno, se discutirá, o sea, yo en abstracto no quiero decir si se puede o no lograr. En los casos que yo he tenido, no hay una presunción de parcialidad de la gente, hay una presunción de imparcialidad. El que alega la parcialidad debe probarla. Entonces tenemos la presunción de aptitud, no de ineptitud. ¿Mm? Entonces eso se discute, se debate. Yo no creo que no se pueda lograr un jurado imparcial. A mí me parece que es raro. O sea, se discutirá hasta que, bueno, habrá que traer más potenciales jurados. En vez de 100 para un caso especial, habrá que traer 200, 300. En el caso Floyd que yo les puse, pasaron 900 potenciales jurados. O sea, en algún momento se va a constituir o se debería constituir. Los miembros del jurado pueden incoar la protección del derecho a participar. Es un deber ciudadano, no deberían permitírsele, pero es muy fácil de franquear la idea porque van y te dicen, yo no voy a ser imparcial, no voy a escuchar ninguna prueba, no voy a resolver, y te sonaron, tenés que sacarlo. A veces tenemos algún caso de alguno que va retobado así a hacer problema para que lo saque. Y no les importa nada. Lo que sí les importa, nosotros tenemos la posibilidad de aplicarle multa hasta 2 millones de pesos. Entonces, cuando le hablas de multa y todo eso, es como que se tranquilizan. El juez técnico, como los jurados tienen prohibido formular cualquier tipo de pregunta, sí, no pueden formular preguntas. Para hacer mejor e integrar la valoración de pruebas, los miembros deberían estar presentes donde se realice el hecho ilícito. Bueno, se puede pedir una inspección judicial, por ejemplo, para los jurados, y puede ir el presidente del jurado después contarle a los otros, o puede ser con todos los miembros jurados. Nosotros no hemos tenido ningún caso que lo pidan. Si preguntan la forma en general y en particular, ¿eso afectaría la participación en la decisión final? Si preguntar en forma... No, 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 no. Lo de preguntar en términos de la constitución del jurado, de la audiencia de Badir, en general o particular, lo digo para no tardar tanto, porque si a 70 personas le preguntamos uno por uno si creen en la justicia, si creen en lo eficaz, o sea, la idea es preguntarle al revés, quién no cree o quién no, porque si le preguntás quién sí, hace 70 preguntas por cada tema, son más o menos 60 preguntas y podés estar 15, 20 horas haciendo preguntas, por lo menos. Doctor, ¿cuál es el fundamento que se exige 50% de género masculino o femenino? ¿Hay una presunción de parcialidad o cuál es el fundamento de que... Y eso lo hizo la legislatura de ustedes como la nuestra, que entiende que la equidad de género está en poner mitad y mitad. El problema de nuestra ley que no habla de género, sino dice varones y mujeres, con lo cual se nos ha presentado a alguna persona que no se percibe ni varón ni mujer, y ahí tenemos un problema, pero la ley la hicieron con un error, me parece, técnico. Debería ser género, no varón y mujer. Pero eso es una cuestión del legislador, digamos. Yo creo que puede haber mujeres que sean digamos, o varones, ¿no? Aunque sea políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero puede haber varones que sean más permeables al género o a la perspectiva de género que mujeres, o mujeres más. Para mí no es una condición innata que las mujeres van a ser más pro mujeres o los varones más pro varones. No sé, para mí todo eso hay que litigarlo, pero la ley establece ese piso. Yo no soy legislador y presumo que el legislador es razonable, pero para mí todas estas cuestiones deberían ser mucho más litigables. O sea, eh, mostrar que una... Por ejemplo, me pasó en un caso. Preguntan, ¿alguien conoce lo que es la perspectiva de género? Levantan la mano, bastantes personas.
de las que no levantaron la mano, le dice, ¿usted no sabe lo que es la perspectiva de género? Y el hombre dice, sí, más o menos. ¿Y qué es para usted la perspectiva de género? Y dice, para mí está bien, dice, no hay que andar pegándole a la mujer por cualquier cosa. Eso me pasó a mí, en un caso. Y bueno, eh, ese tipo de respuestas tenemos, más o menos 7, 8 personas de las convocadas, cuando hablan de perspectiva de género, entienden que es el feminismo, que es andar pintando y destrozando paredes y haciendo daño. eh, También tenemos esa. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, hay que discutirlo, hay que ponerlo. Les podría dar muchos ejemplos, pero eh, la discusión es, el legislador entiende que mitad y mitad, y bueno, mitad y mitad. ¿Mm? ¿Qué sucede, dice, con las armas de fuego luego, si se tratara un homicidio, el arma secuestrada? Se decomisa y se destruye. El fiscal, al exponer su teoría del caso, es parcial, revela las pruebas, considera su teoría, puede confundir e influenciar a los miembros del jurado. No, porque el fiscal no debe actuar con imparcialidad, es parte, igual que la defensa, es parte. Así que deben ser parciales y ellos ponen su teoría y la teoría del caso no es prueba. ¿Mm? Se Bueno, puede rever lo decidido. Ah, ¿qué pasó? no sé si quieres contestar un par de preguntas más porque creo que tienen que usar la plataforma, me parece, por otro curso. Es que si Y no llego a las 5 no me pagan los honorarios y el vino no llega. no, sí, en 13 minutos ya estás, ya sobre las 5 de la tarde. No, y si alguna pregunta más como para Bueno. contestar, porque necesito hacer un anuncio Bueno. parroquial, podríamos decir. A ver, miro alguna acá que dice, buenas tardes, la experiencia de su juicio repiten los jurados en su mayoría. Si se repiten los jurados en la convocatoria, nosotros hacemos un padrón cada 2 años que se renueva y prácticamente no hemos tenido jurados que se repitan que hayan quedado, pero sí que jurados que los convocan, no quedan y después los convocan para otro caso. O sea, de los convocados sí, pero no de los jurados, porque para nuestra ciudad tenemos 1.000 jurados, para ciudades más grandes 2.000 o 2.000 en total. Entonces no se repite el jurado particular, pero sí los convocados. Se han repetido. Pero cada 2 años se renueva, eso se hace un sorteo por la lotería y demás. Bueno, no contesto más nada porque acá No, el no, no. No conductor me sé lo... si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, si no, bueno, vamos haciendo ya también el cierre. Vamos a tomar la merienda. ¿Eh? Exactamente. No, no sé si no hay ninguna otra pregunta. Quería avisar al, a todos los participantes que la semana que viene vamos a tener otra jornada del conversatorio, pero no va a ser el día martes, sino va a ser el lunes 10 a la misma hora. Todo se les va a informar por mail, pero les adelanto que la semana que viene sí va a ser el día lunes la charla, no el día martes. Si nadie No te, más... no te eh, entendí. Si nadie más va a hacer una pregunta o alguien quiere hacer una pregunta, eh, bueno, básicamente agradecerte. Yo te digo Rubén, pero bueno, vamos a decir doctor Chaya, agradecer nuevamente por su generosidad, por explicar, por tratar de dar su experiencia, que es fundamental, porque ya ha atravesado por varios juicios por jurado y nos puede básicamente ir ilustrando en lo que en algún momento vamos a poner en funcionamiento en nuestra provincia. Bueno, gracias por tu palabra y voy leyendo los del chat. Gracias a todo lo que agradecen. Yo a veces me río un poco, hago algún chiste porque si no se hace muy tedioso, hasta me aburro yo, así que ustedes deben estar más aburridos. Así que bueno, gracias por escucharme, aguantarme y por la invitación a todos los que están ahí, que todavía siguen siendo muchos, 126. ¿Eh? Y bonito que estaba 2 veces, así que Bueno, 125. sí.
Así que Listo. gracias. Bueno, gracias Rubén. Un gusto. Nos vemos. Adiós. Que tengan buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.